Tras 47 años de permanecer guardados como informes ultrasecretos de inteligencia, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Archivo de Seguridad Nacional, desclasificó 42 documentos secretos en donde el gobierno de ese país en cabeza de Jimmy Carter informó al entonces presidente Alfonso López Michelsen que altos funcionarios de su gobierno, 2 ministros, el candidato presidencial Julio César Turbay Ayala y miembros de las fuerzas militares y de seguridad tenían vínculos con el narcotráfico. Según el archivo, una lista negra altamente sensible de funcionarios colombianos supuestamente corruptos reunida por el gobierno de los Estados Unidos y presentada al presidente colombiano Alfonso López Michelsen en julio de 1977 como una forma de ganar influencia sobre la política colombiana de drogas es el foco de un nuevo libro informativo electrónico publicado hoy por el Archivo de Seguridad Nacional. Ubicado entre los registros de la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter, el texto completo del expediente de inteligencia secreta, que incluye los nombres de unas 3 docenas de funcionarios que se cree que tienen vínculos con el tráfico de drogas. Poco conocida es la participación personal del presidente Carter, y la de su esposa, la primera dama Rosalynn Carter, en centrar por primera vez la política de los Estados Unidos hacia Colombia en el narcotráfico y su influencia corruptora entre los funcionarios del gobierno, un tema que llegaría a definir la relación. El episodio culminó con la autorización de Carter de lo que la CIA llamó una sesión informativa, sin precedentes, para el presidente López en la que se le presentó un expediente de inteligencia de los Estados Unidos y información de la aplicación de la ley que vinculaba funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial, y otras figuras de alto nivel, con el tráfico de drogas. Los funcionarios clave nombrados en el documento incluyen al ministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia, el ministro de Trabajo, Óscar Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de Indumil, un fabricante de armas militares dirigido por el gobierno colombiano. Las acusaciones más graves, contra el candidato presidencial Julio César Turbay, que se convirtió en presidente más tarde ese año, se revelaron en una transmisión de abril de 1978 del programa de televisión de la CBS 60 Minutes, que había obtenido una copia de un memorando de la Casa Blanca de junio de 1977 enviado al presidente Carter por Peter Bourne, su asesor jefe de narcóticos. We are not selling our cocaine in Times Square. But much of the profits of those sales, no matter who does the selling, returns to Colombia. And it's no secret to Colombian newspapermen. All these financial institutions in Colombia know that this money is there. The government knows it's there because it wouldn't have opened that famous sinister window in the National Bank to channelize all this money that the government knows comes from drug traffic. What's this sinister window? It's called La Ventanilla Siniestra, a sinister window in the National Bank where dollars are traded without asking where they come from. Any kind of dollars. And the government knows that 90% of the dollars that are traded there come from drug trafficking. Enrique Santos is the editor of Alternativa, a radical Colombian weekly. His father is the managing editor of El Tiempo, one of the most highly regarded newspapers in Latin America. Though father and son are poles apart politically, they both agree that the power of cocaine dollars can have a mighty hold over politicians in Colombia. So what about those allegations made by Peter Bourne against Oscar Montoya, the Minister of Labor, and General Abraham Varón, Minister of Defense, and against Dr. Turbay? What do the local newspapermen think of these American allegations? And in relation to Turbay's immediate family, a lot of things are alleged, but very difficult to prove. I'm almost convinced that him, personally, he's not involved because he's a very shrewd politician all his life, so he's not so dumb. Montoya was a surprise to us in Alternativa. We were the first publication to publish that name here. Came from a very good source. But in a way it was surprising because this person hasn't been identified with this kind of deals, no? He's a very reactionary person, but apparently he was an honest guy. And the elder Santos dismisses the charges against General Varón, the Minister of War, as he calls him. Really, I honestly can say that we have not found yet one single connection between Minister of War and the cocaine or marijuana traffic.
Un memorando del Departamento de Estado que cita las posibles actividades de narcotráfico de Alfonso López Caballero, hijo del presidente López, que tuvo una larga carrera como diplomático y responsable de políticas y ocupó altos cargos en varias administraciones presidenciales colombianas, sirviendo más recientemente como embajador en Rusia de 2016 a 2022. Durante gran parte de este período, la embajada describió una operación antinarcótica temprana de la CIA que se basó en un número muy pequeño de funcionarios colombianos de confianza en las fuerzas del orden que Estados Unidos podría monitorear de cerca, y a través de la cual Estados Unidos recopiló inteligencia sobre los contactos entre los traficantes de drogas y los funcionarios colombianos de alto nivel. Tan sin precedentes como la sesión informativa de inteligencia presidencial fue el papel de la primera dama Rosalind Carter al preparar el escenario para el enfoque de confrontación del presidente sobre la corrupción de drogas en Colombia. Hace poco, el ex narcotraficante Carlos D. publicó su autobiografía, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. En ella detalló cómo contribuyó económicamente el Cartel de Medellín a la campaña del candidato del Partido Liberal, Alfonso López Mikkelsen, en un intento por contrarrestar la extradición a Estados Unidos. Una de las reuniones fue durante la campaña presidencial de 1982, donde estaba buscando la reelección frente a Belisario Betancur y Luis Carlos Galán. La narración en la autobiografía incluye un encuentro en la Hacienda Nápoles en la que habrían participado varios políticos locales y reinas de belleza, donde Escobar exigió a López Mikkelsen encontrarse con los narcotraficantes en Medellín para hablar de la extradición y recibir el dinero. El libro cuenta que Pablo Escobar había pedido a 7 narcotraficantes aportar $100,000 para la campaña de López Mikkelsen y apoyó a candidatos del Partido Liberal y Conservador para garantizar protección. Tras la reunión, el paquete de dólares y cheques fue entregado por Escobar a un asistente de López Mikkelsen, identificado como Diego Londoño White, un jefe de la campaña en Medellín. El acuerdo operaba con que Ernesto Samper, el coordinador nacional de la campaña, y Santiago Londoño White, el coordinador regional, recibían a los empresarios paisas y decían que López estaba ocupado, pero saldría a saludarlos. Producción de vándalos. De ser cierta la investigación norteamericana, estaríamos frente a los verdaderos padres del narcotráfico en Colombia, que más allá del cartel de Medellín, vivían en la propia casa de Nariño. La gente de bien. Vándalos.